Hola mi gente bonita, les saluda su amigo Chuy y sus relatos inexplicables. Hoy les contaré una historia que me sucedió cuando yo tenía apenas 8 añitos. Es una historia llena de matices y que tiene que ver con brujería, hechicería, santería. No conozco mucho de eso, pero eh, trata de cuando a veces algún familiar cercano por ambición pues te ofrece en algún rito a cambio de poseer riqueza o poder. Sucedió que una noche mientras yo dormía, pareciese que alguien me hubiese despertado y cuando abrí mis ojos es como si delante de mí estuviera corriendo una película. Fui transportado al cementerio de mi comunidad. Vi como las puertas de aquel cementerio se abrían y de entre en medio de las tumbas emergía un personaje como una especie de monje negro al cual no se le veía la cara, era totalmente oscuro, como si solamente el hábito estuviera flotando y, y no se le veían ojos, nada, solamente era una oscuridad que habitaba aquel hábito. Vi cómo fue recorriendo las calles de mi pueblo y a mitad del camino se subió sobre una carreta que venía tirada por 4 caballos negros y fui viendo cómo iba haciendo el recorrido hasta llegar al lugar donde yo vivía. Abrió el portón principal y cuando llegó a la puerta de la casa no entró por ella, sino que atravesó la ventana de mi recámara. Luego al ver yo que cruzó la ventana así como si no hubiese nada, no me dio miedo, aunque vi que se puso de pie al lado derecho de mi cama, sino que me dio miedo cuando él comenzó a hablar. Cuando él hablaba, pues se escuchaban muchos llantos de personas, lamentos. Era algo terrible, no solo de personas mayores, de hombres y mujeres, sino también se escuchaban lamentos de niños. Y mientras él hablaba, entonces yo me llené de miedo. Él dijo que venía por mí, que yo le pertenecía y que venía a llevarme con él. Entonces yo compartía en ese tiempo habitación con uno de mis hermanos, al cual pues lo desperté y le comencé a gritar que por favor no dejara que me llevara aquel ser, que había un ser que me quería llevar. Y entonces mi hermano, asustado, solamente me abrazaba. Él no percibía ese ser, sino que solamente sentía la mala energía, la presencia tan densa de aquel ser que estaba ahí. Entonces, como pudo, le habló a mi mamá. Mi mamá fue enseguida a la habitación y yo gritaba de terror, ¿no? Le decía a mi mamá, por favor no dejes que me lleve, aquí hay un muerto que me quiere llevar. Mi madre igual no veía nada, pero sí sentía esa presencia negativa. Entonces, como mi mamá era una mujer muy religiosa, comenzó a hacer oración, comenzó a leer los salmos, principalmente del 91, y aquel ser no se iba. Él insistía en que había venido por mí y que yo me iba a ir con él a como diera lugar. En medio de todo aquel alboroto, ¿verdad? Yo gritaba con más insistencia que por favor no dejara que me llevaran. Y cuenta mi hermano y mi mamá que sintieron como mi cuerpo se fue enfriando y pues ellos se llenaron más de angustia porque no sabían qué hacer, rezaban el credo, leían los salmos, invocaban a Dios y nada. Entonces, en medio de aquel alboroto, mi mamá se acordó que
que en la fiesta patronal, después de la procesión, daban unas veladoras de las mismas que se le prendían en el altar a la imagen de la Virgen, y que decían que se las podían traer a sus casas y que las encendieran cuando hubiera algún problema o alguna dificultad. Entonces mi madre mandó a traer esa veladora y la encendió y seguía rezando los salmos, haciendo oración, y aquel ser no se iba. Él estaba aferrado en que me iba a llevar. Sucedió que en un momento de desesperación, mi madre, como fue muy devota de la Virgen, invocó a la Santa Madre, ¿no? Y fue cuando aquel ser pareciese como si le hubieran echado, no sé, chile, o como si le hubieran echado una especie de ácido, que se empezó a retorcer y no soportaba que nombraran a la Virgen. Y fue así como se dio por vencido, y antes de irse me dijo, por ahora has ganado, pero voy a regresar por ti. Entonces, después de aquel suceso, yo empecé a escuchar voces como de personas, la mayoría voces de hombre, que me decían que matara, que hiciera cosas aberrantes, ¿no? Y entonces, para mí, pues era aquello algo muy terrible, me consumía mucha energía, me atormentaban esas voces, hasta que aprendí a no ir haciendo caso a todo lo que me decían. Y así sucedió por mucho tiempo, ¿no? Un día, platicando con una expatrona mía, me recomendó que asistiera con un sacerdote que ella había conocido y que le había ayudado, no en un caso exactamente como el mío, pero que sí le había resuelto un problema que ella tenía con su hija. Entonces ella me dio la dirección. Este sacerdote, con un carácter muy fuerte, ¿no? Me dijo, este padrecito tiene un carácter muy fuerte, entonces si vas a verlo, no sientas feo si te hace un desplante, ¿no? Porque así es él. Entonces acudí a la dirección de la parroquia que ella me había dicho, y sí, llegué a la misa. Cuando terminó la misa, yo esperé a que el sacerdote pues despidiera a la feligresía. Y al final me acerqué y le dije que quería yo conversar con él. Él me dijo, ya sé a lo que vienes, espera un segundo, ahorita regreso. Y se metió a la sacristía. Yo ahí estuve aproximadamente como 40 minutos y el sacerdote no salía, ¿verdad? Entonces yo dije, pues creo que ya se le olvidó, y ahora qué hago, me voy, me quedo. Y dije, pues bueno, ya estoy aquí, me esperaré, ¿no? A que él salga, y si no sale, pues ya me retiro. Y sí, efectivamente, un rato más tarde él salió de la sacristía, me le volví a acercar y me dijo, no me digas nada, ya sé a lo que vienes. Ya sé a lo que vienes y ahorita te voy a ayudar. Me llevó a la capilla del Santísimo Sacramento y me volvió a pedir que lo esperara un momento, que iba a ir por unas sacramentales que iba a necesitar. Efectivamente regresó y me dijo, no te preocupes, ahorita te voy a ayudar. Destapó aquellos recipientes que contenían varios aceites y comenzó él a hacerme oración sobre mi cabeza, hacía con sus manos como una especie de así, y hacía oración como en un idioma extranjero. Yo me quiero imaginar que si no era latín, era arameo,
pero yo le voy más al idioma arameo porque no sonaba como el latín. Entonces, mientras él me hacía así sobre mi cabeza, pues yo creo que aquella presencia era muy fuerte, porque de repente hacía así, como que se estremecía el sacerdote. Y ya me dijo, a ti te sucedió, te voy a explicar lo que a ti te sucedió. Tú tuviste un familiar que es así, que fue así, 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 sí. Me lo describió físicamente. Entonces yo le dije, sí, es un hermano de mi mamá. Fue un hermano de mi mamá. Y me dijo, ese hombre siempre tenía mucho dinero, ¿no? Y le dije, sí, siempre tenía cantidades enormes de dinero, ¿no? Me dijo, ese hombre se llamaba así, y mencionó el nombre de mi tío José Carmen, que en paz descanse. Y me siguió explicando, ¿no? Ese hombre te ofreció a ti, él te apreciaba mucho, y en un rito, a cambio de dinero, te ofreció. Entonces, esa entidad que tú dices que era un muerto, no era un muerto, era el mismo Satanás que había ido, que fue a tu casa a recoger lo que para él era de su pertenencia, ¿no? O sea, tú. Y al verse vencido por la oración de tu madre, pues él tuvo que irse, ¿no? Derrotado. No le quedó de otra. Y ella me dijo, tienes que venir a que yo te haga otras oraciones más y a que te explique muchas cosas que te van a suceder. Me dijo, esa entidad va a regresar y te va a decir que eres suyo, pero tú le vas a decir que no, que Cristo compró con su sangre la redención de tu alma. Y como buen mexicano, pues me sentí bien, ¿verdad? Ya no escuchaba aquellas voces, me sentía perfectamente, era como si se me hubiera quitado una carga pesada de encima. Y entonces yo desobediente pues ya no regresé, ¿verdad? Con aquel sacerdote a que me hiciera más oraciones. Y